1808. La primavera que faltaron flores. 1808. La primavera que faltaron flores. Prólogo. No recuerdo el instante exacto en que Madrid dejó de ser una ciudad y se convirtió en un latido. Quizá fue cuando empezaron a llegar soldados que no pedían permiso para estar. Al principio uno se acostumbra a todo. Al paso del uniforme por la calle, a la lengua extraña en las tabernas, al brillo de las hebillas que no son de aquí. Se aprende a convivir con el ruido ajeno como se aprende a convivir con la lluvia, cerrando bien las ventanas, bajando la voz, apretando la vida hacia adentro. Pero hay un día en que el mundo, sin avisar, cambia de manera irreparable. Y entonces la costumbre ya no sirve. En los meses previos el país había sido un cuarto con demasiadas puertas abiertas. Entraban órdenes, entraban rumores, entraban intereses. Se hablaba de Portugal como excusa, de alianzas como coartada, de tratados que en el papel parecían acuerdos y en la calle eran botas sobre el empedrado. El nombre de Fontainebleau circulaba en labios cultos y el hambre circulaba en los humildes, y en algún punto ambos caminos se tocaban. A veces la historia no llega con trompetas. Llega con inventarios. Y sin embargo, lo que iba a suceder no se explicó con papeles sino con sangre. He visto a mi marido Simón Hernández firmar documentos antes. Firmas de alcabalas de pleitos de lindes. Firmas que ordenan lo pequeño. La mano tiembla un instante, la pluma rasga, el nombre queda. Todo sigue. Pero hay firmas que abren un tiempo nuevo. Y hay ciudades como Madrid, que merecen que se las nombre con el respeto de quien sabe que su heroísmo no fue una idea sino una reacción humana, miedo vuelto valentía, amor vuelto furia, orgullo vuelto último recurso. Esta historia comienza antes del grito. Comienza en la intriga lenta, en la humillación que se disfraza de diplomacia, en el engaño que entra por la frontera como entra una corriente fría por debajo de la puerta. Y seguirá hasta el momento en que una villa Móstoles con 2 alcaldes y un papel haga lo único que puede hacer un pueblo cuando oye que su capital sangra, decirlo. Después, más al norte, Asturias recogerá la noticia como se recoge una ti, con manos temblorosas pero firmes. Aún no. Todo a su tiempo. Ahora Madrid. Madrid. A finales de 1807, España era un lugar donde las decisiones importantes se tomaban lejos de los ojos de quienes las pagarían. La alianza con Napoleón, esa palabra que sonaba a protección, abrió el camino para que miles de soldados franceses cruzaran la península hacia Portugal. Era la explicación oficial, una marcha para castigar al vecino rebelde. Pero las explicaciones oficiales son como las cortinas, no están hechas para la verdad, sino para la luz que se quiere dejar pasar. Las columnas avanzaron y no se marcharon. Ocupaban plazas, fortalezas, cruces de caminos. Llegaban con mapas, con intendencia, con una disciplina que impresionaba y asustaba. Se comportaban como aliados en el saludo y como dueños en la práctica. En los pueblos la gente aprendió a distinguir el sonido de sus pasos, no el de quien transita sino el de quien se instala. Mientras tanto, dentro de Palacio la familia real se deshacía por dentro. La crisis no estalló en una batalla sino en un motín. Aranjuez, marzo de 1808. Cayó Godoy, el hombre odiado y necesario, y cayó Carlos IV en su propio hijo. Fernando VII entró en Madrid el 24 de marzo aclamado como salvación y como venganza. La ciudad lo recibió con ese entusiasmo tan madrileño que mezcla esperanza y desafío. Pero Madrid ya no era dueña de sí. El mismo día anterior, Murat había ocupado la capital con un contingente formidable. La cifra corría de boca en boca con el nerviosismo de lo desmedido. Decenas de miles entre la ciudad y sus alrededores. Y los madrileños que saben mirar, comprendieron pronto que aquello no era una visita. La presencia francesa tensó el aire. Lo tensó en las colas del pan, en las esquinas, en los cafés donde se hablaba con medias frases. Lo tensó en los cuarteles españoles, donde había soldados suficientes para sentir vergüenza, pero no órdenes para actuar. Lo tensó en el palacio,
donde aún quedaba familia real y donde cada carruaje era un presagio. En abril Fernando VII salió hacia Bayona. Se dijo que iba a negociar. En realidad lo empujaron. Y cuando el rey se va, el pueblo se queda con lo único que tiene: rumor y orgullo. Las instituciones en Madrid intentaban mantener una normalidad oficial, pero el poder real lo ejercía Murat, y a Murat no le interesaba la normalidad, le interesaba la obediencia. El 1 de mayo transcurrió con una quietud tensa. Madrid era una ciudad ocupada que fingía no serlo, y ese fingimiento desgasta más que la guerra. Se corría la voz de que querían llevarse a los últimos Borbones que quedaban en la capital, la reina de Etruria y el infante Francisco de Paula. La gente no hablaba de política con términos finos, hablaba de que nos los llevan, que nos lo quitan todo, que esto ya es demasiado. Esa noche, mientras en despachos se tomaban decisiones, Madrid se acostó con una sensación que a veces precede a la tragedia, la de que algo se ha pactado a espaldas de todos. Y cuando amanece un día así, la ciudad no decide levantarse. La ciudad simplemente no soporta. Madrid amaneció el 2 de mayo sin saber que estaba a punto de convertirse en símbolo. Las primeras horas fueron claras, casi amables. El cielo limpio hacía más visibles las torres y las cornisas, como si la ciudad se hubiera vestido de domingo. En las casas humildes, la gente desayunaba con prisa contenida. No era un día cualquiera, pero tampoco había todavía una razón concreta para el miedo. El rumor llevaba días circulando, sí, pero los rumores necesitan un cuerpo para volverse acción. Ese cuerpo fue un carruaje. En las inmediaciones del Palacio Real, el movimiento comenzó antes de que muchos abrieran los ojos. Soldados franceses formaban sin ruido excesivo. No gritaban órdenes. No parecía un despliegue hostil, sino una operación cuidada, casi doméstica. Los caballos estaban preparados. Las ruedas engrasadas. Todo dispuesto para sacar de palacio a los últimos miembros de la familia real que permanecían en Madrid. La noticia corrió a pie. No la llevó ningún bando ni ningún pregonero. La llevó un hombre del pueblo. Un cerrajero que había visto cómo se disponía la carroza y entendió antes que muchos lo que significaba. Su nombre era José Blas Molina, y no pensó en la historia ni en el futuro cuando alzó la voz. Pensó en algo más simple y más humano: nos los llevan. El grito fue corto, casi tosco. No tenía forma de consigna. Pero atravesó la plaza como una chispa. Otros lo repitieron. Se añadieron palabras. Se añadieron cuerpos. En pocos minutos la multitud creció sin organización, sin mando, sin armas. Gente que salía de misa, artesanos que cerraban el taller, mujeres con niños en brazos. Madrid de pronto estaba allí. Cuando la infanta María Luisa de Borbón salió en su carruaje, el gentío se agitó. Y cuando se supo que el infante Francisco de Paula iba a ser el siguiente, la paciencia, esa paciencia larga que Madrid sabe sostener, se quebró. Algunos cortaron los tirantes de la carroza. Otros intentaron entrar en palacio. El infante apareció en un balcón confundido, pálido. No calmó nada. Confirmó el temor. La respuesta francesa fue inmediata. Un pelotón de la Guardia Imperial avanzó hasta la plaza. 2 piezas de artillería se colocaron frente a la multitud. No hubo advertencia larga. Hubo una descarga. Fusilería. Metralla. Cuerpos cayendo sin entender aún qué estaba pasando. Ese fue el momento exacto en que el pueblo dejó de ser multitud. José Blas Molina no llevaba arma. No atacó a nadie. No murió en ese instante. Pero su grito había hecho algo irreversible. Había convertido una operación política en un levantamiento popular. En Madrid, a partir de ese momento, nadie esperó órdenes. Mientras algunos huían, otros avanzaban. Se recogían piedras. Se arrancaban hierros. Se subía a los balcones para lanzar macetas. Las campanas comenzaron a repicar sin que nadie las mandara tocar. El sonido se propagó por los barrios como una llamada ancestral. El cerrajero desapareció entre la gente.
No dejó discurso ni proclama. No sabía ni podía saber que acababa de inaugurar una jornada que cambiaría la historia de España. Solo supo que no podía callar. Y Madrid, al escucharlo, decidió no hacerlo tampoco. A esa misma hora, cuando el grito había empezado a multiplicarse y los primeros disparos aún resonaban cerca del palacio, en una casa baja del barrio de Maravillas, una mujer dejó la aguja clavada en la tela. No era joven ni vieja. Tenía la edad de quienes han aprendido a no perder tiempo en preguntas inútiles. Había pasado la mañana cosiendo para otros, como casi todas las mañanas, con la ventana abierta para aprovechar la luz. Cuando oyó las campanas no se santiguó. Se asomó. Vio gente correr. Vio a un hombre caer y no levantarse. Vio a otro arrastrarlo como pudo hacia un portal. Cerró la ventana con un golpe seco y se ató el pañuelo a la cabeza con un gesto automático, como si ese simple acto la protegiera de lo que ya estaba ocurriendo. No tenía armas. Nadie en su casa las tenía. Pero sabía dónde guardaba su marido, muerto hacía años, una vieja navaja de trabajo. No era grande. No era elegante. Servía para cortar cuero y cuerda. Se la metió en el refajo sin pensar en si sabría usarla contra alguien. Salió a la calle. En la esquina, un grupo de soldados franceses avanzaba con paso rápido. No disparaban aún. Empujaban a la gente con la culata del fusil, despejando la vía. La costurera no se abalanzó sobre ellos. Se colocó detrás de un carro volcado junto con otros vecinos y empezó a hacer lo único que podía hacer con certeza: ayudar a sostener la resistencia mínima. Subía y bajaba por el portal cercano llevando piedras, botellas, cualquier objeto que pudiera lanzarse desde arriba. En un descanso breve, vio a una muchacha más joven sangrar por la frente y la hizo entrar en el portal. Le arrancó un trozo de falda y se lo apretó contra la herida con firmeza, sin palabras dulces. No había tiempo para eso. Cuando los franceses intentaron avanzar por la calle estrecha, el aluvión desde las ventanas los obligó a retroceder. Uno cayó. Otro disparó al azar. El ruido era ensordecedor, pero el miedo había cambiado de forma. Ya no paralizaba, empujaba. La costurera bajó de nuevo. Esta vez llevaba la navaja en la mano. No buscó combate singular ni gesto heroico. Se movió con los demás, empujando, gritando, cerrando el paso. En un forcejeo confuso clavó la hoja sin saber exactamente dónde. El soldado gritó. Ella retrocedió de inmediato, casi con horror, pero sin soltar la navaja. La sangre en la mano no la hizo desmayarse. La hizo seguir. No duró mucho. Cuando la columna francesa recibió refuerzos, avanzó con decisión. La calle fue barrida a tiros. La gente se dispersó. Algunos cayeron. Otros se refugiaron donde pudieron. La costurera sintió un golpe seco en el costado y cayó de rodillas. No supo si era bala o culata. Solo supo que el aire le faltaba. La arrastraron a un portal junto con otros heridos. Allí quedó sentada contra la pared, respirando a trompicones. No murió en ese momento. Murió horas después, cuando la represión ya se extendía y nadie podía acudir sin exponerse. Nunca se supo su nombre con certeza. No quedó en los partes. No apareció en ningún cuadro. Pero esa mañana hizo lo que hicieron decenas de mujeres madrileñas: convertir su cuerpo cotidiano en obstáculo, su oficio humilde en acto de guerra. Mientras tanto, en otras calles otros nombres, algunos destinados a ser recordados, otros no, estaban tomando decisiones parecidas. Madrid ya no era una ciudad sorprendida. Era una ciudad en combate. El muchacho, un aprendiz, había salido temprano del taller. No porque fuera diligente, sino porque el maestro lo había mandado a llevar unas piezas de metal a un cliente cercano. Era aprendiz de cerrajería, como lo había sido su padre, y como tantos otros muchachos del barrio que aprendían el oficio a fuerza de limaduras en los pulmones y callos en las manos.
Tenía 16 años y una energía que todavía no sabía administrar. Cuando oyó las campanas pensó primero en una fiesta. Después oyó los disparos. El ruido no era como en las prácticas de los soldados españoles, a las que a veces se asomaban los chavales con curiosidad. Aquello era seco, irregular, demasiado cercano. El muchacho dejó las piezas en el suelo y corrió hacia la calle ancha de San Bernardo, empujado más por la multitud que por una decisión propia. A esa edad, el cuerpo suele ir antes que el pensamiento. Vio a hombres armados con navajas, palos, herramientas. Vio a mujeres gritando desde los balcones. Vio a un soldado francés caer de un caballo, rodeado de gente que no sabía muy bien qué hacer con él una vez en el suelo. Aquella visión le produjo una mezcla de miedo y fascinación que se le quedó clavada en el estómago. Intentó volver atrás, pero la corriente humana ya no se lo permitió. En un cruce cercano al parque de artillería de Monteleón, alguien gritó que allí había cañones españoles. El nombre corrió como una promesa. Monteleón empezó a significar refugio, posibilidad, defensa organizada. El aprendiz no sabía exactamente qué era un parque de artillería, pero entendía la palabra españoles. Se acercó con otros jóvenes. No había formación ni mando visible. Solo una concentración creciente de vecinos que buscaban algo sólido a lo que agarrarse. Cuando llegaron vieron las puertas abiertas y dentro, a soldados españoles moviéndose con rapidez contenida. No gritaban órdenes, pero se entendían. Aquello contrastaba con el caos exterior. Un oficial más tarde sabría que era Daoíz, daba instrucciones claras sin alzar la voz. Otro, Velarde, supervisaba la colocación de una pieza. El aprendiz no los conocía, pero percibió de inmediato algo esencial. Aquellos hombres habían decidido. Pidió ayudar. No pidió permiso. Dijo que sabía manejar herramientas, que podía cargar, que podía traer munición. Le señalaron un lugar sin ceremonia. Empezó a moverse, a obedecer, a sentir por primera vez que su cuerpo encajaba en un propósito mayor. Durante un rato olvidó el miedo. Cuando comenzaron los ataques franceses contra el parque, el ruido fue distinto. Más organizado. Más letal. El aprendiz ayudaba a subir cartuchos, a retirar heridos, a empujar una cureña mal colocada. En un momento dado, una bala rebotó en el muro y le arrancó un trozo de la manga. No se detuvo a mirar la herida. El dolor llegaría después si llegaba. La resistencia duró horas, pero la percepción del tiempo se volvió borrosa. Solo cuando la munición empezó a escasear, el muchacho comprendió que aquello no era una defensa para ganar, sino para no rendirse sin pelear. En el asalto final, cuando los franceses entraron a la fuerza, el aprendiz cayó al suelo, aturdido por un golpe. No murió allí. Fue hecho prisionero junto con otros supervivientes. Lo sacaron del parque con las manos atadas, caminando entre cuerpos conocidos y desconocidos. Esa noche, ya en un improvisado lugar de detención, comprendió que la jornada no había terminado con la caída de Monteleón. Que para algunos lo peor vendría después. El 2 de mayo aún no había dicho su última palabra. Mientras tanto, en otros puntos de la ciudad, otros nombres propios estaban escribiendo su parte de la mañana. Y en uno de ellos, 2 capitanes de artillería estaban a punto de cruzar el umbral que los separa de la historia. El mozo del Prado había empezado el día descargando sacos. No era trabajo fijo, sino de esos que se hacen por jornal, por horas sueltas, según quien necesite brazos jóvenes y espalda resistente. El mozo conocía el paseo del Prado mejor que muchos paseantes distinguidos. Sabía dónde se atascaban los carros, dónde el terreno cedía tras la lluvia, dónde convenía detenerse para no entorpecer el paso. Su conocimiento no estaba en los libros, estaba en las piernas. Cuando comenzaron los disparos, estaba ayudando a descargar junto a la verja de un jardín. El primer impulso fue alejarse. El segundo, mirar. El tercero, quedarse. La multitud llegaba a oleadas. No huían todavía, buscaban aire, espacio, salida.
El prado ofrecía ambas cosas y por eso mismo se convirtió pronto en terreno de choque. La caballería francesa entró con velocidad, aprovechando la amplitud del paseo. Los cuerpos se dispersaron. Algunos cayeron bajo los cascos. Otros se refugiaron tras árboles y bancos. El mozo vio a un hombre mayor tropezar y quedar tendido. No pensó. Corrió hacia él, lo levantó como pudo y lo arrastró hacia un lateral. El anciano respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Lo dejó apoyado contra un tronco y volvió a salir. Durante más de una hora repitió el mismo gesto con variaciones mínimas: cargar cuerpos, apartar heridos, señalar refugios. No combatía de frente. Combatía contra la muerte inmediata, que aquel día se presentaba en forma de atropello, de abandono, de soledad en mitad del ruido. En un momento dado se encontró frente a frente con un soldado francés desmontado. Ambos se miraron apenas un segundo. El mozo levantó una piedra. El soldado apuntó. El disparo sonó seco. La piedra cayó al suelo sin haber sido lanzada. La bala no lo mató en el acto. Cayó de rodillas, sorprendido más que dolorido. Intentó incorporarse, pero las piernas no respondieron. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en un banco y respiró hondo. Miró el cielo del prado, azul, limpio, casi ofensivamente hermoso para aquel día. Pensó en su madre, en si alguien le diría dónde había caído. Pensó fugazmente en que no había hecho nada extraordinario, solo lo que tenía delante. Murió antes del mediodía. Su cuerpo fue retirado más tarde junto con muchos otros, sin nombre, sin nota, sin duelo público. Nadie escribió sobre él. Nadie lo pintó. Pero durante aquella mañana, mientras Madrid se desangraba, el mozo del Prado fue uno de los tantos que impidieron que la ciudad se deshiciera del todo. Una mujer, una aguadora, llevaba los cántaros colgados del palo cuando oyó el primer cañonazo. No era una aguadora fija de fuente, sino de recorrido. Sabía qué casas necesitaban agua a primera hora y cuáles podían esperar. Conocía los portales donde se pagaba justo y aquellos donde se regateaba hasta el último cuarto. Madrid se le había vuelto un mapa aprendido a base de pasos, no de nombres. Cuando el estruendo resonó hacia el centro, se detuvo. El agua osciló dentro de los cántaros y una gota le cayó en el zapato. Pensó por un instante que sería una descarga de aviso, una maniobra para asustar. Luego oyó los disparos y después los gritos. No volvió sobre sus pasos. Avanzó hacia la Puerta del Sol empujada por la misma fuerza que empujaba a tantos otros, la certeza de que algo grave estaba ocurriendo y que quedarse al margen ya no era una opción segura. A cada metro, la escena se volvía más confusa. Gente corriendo en direcciones opuestas. Caballos sin jinete. Un hombre tirado boca abajo con la chaqueta abierta y la camisa oscura de sangre. La aguadora dejó los cántaros en el suelo junto a un portal. El palo cayó torcido, pero no se rompió. No pensó en el agua como mercancía, sino como lo que siempre había sido, algo que se da cuando alguien lo necesita. Se arrodilló junto a un herido que pedía auxilio con un hilo de voz. Le dio de beber despacio, sosteniéndole la cabeza. A otro le limpió la cara con el borde del delantal. Cuando un disparo cercano hizo que algunos se dispersaran, ella no se movió. Había aprendido hacía tiempo que el pánico es contagioso, pero también lo es la calma. En la carga de los mamelucos el mundo se descompuso. Los caballos entraron al galope, los sables brillaron y la multitud se abrió a la fuerza. La aguadora se levantó de golpe. Agarró uno de los cántaros vacíos y lo lanzó contra un jinete que pasaba demasiado cerca. No le dio en la cabeza, pero el impacto lo desvió lo suficiente para que cayera. El caballo siguió unos metros y luego se desplomó, herido. Aquello fue breve y brutal. La mujer corrió entonces hacia el prado, siguiendo a un grupo que se replegaba. En el trayecto, volvió a detenerse para ayudar a una muchacha que había caído. La levantó a tirones y la empujó hacia una casa abierta de par en par. No se quedaron.
El ruido volvía a acercarse. Cerca del paseo, el enfrentamiento se recrudeció. Los franceses disparaban sin discriminar demasiado. La aguadora vio caer a un muchacho casi de su misma edad, cuando había empezado en el oficio. No gritó. Se inclinó sobre él, le cerró los ojos con los dedos mojados y siguió adelante. Una bala la alcanzó en la pierna. No cayó de inmediato. Caminó unos pasos más, arrastrando el cuerpo hasta que el dolor se volvió imposible de ignorar. Se sentó contra un árbol, apretó la herida con el delantal empapado y respiró hondo. Alguien intentó ayudarla, pero ella negó con la cabeza. Sabía leer su propio cuerpo. Murió allí, avanzada ya la mañana, sin nombre en los partes ni testigos ilustres. Murió como habían muerto otros muchos, sosteniendo a otros antes que a sí misma. Horas después, cuando el prado fue limpiado de cadáveres y el silencio volvió de manera antinatural, nadie recordó quién había dejado aquellos cántaros junto a un portal en sol. El agua se evaporó. El palo fue recogido por otro aguador días más tarde. Pero durante aquella mañana, en medio del caos, la aguadora había convertido su oficio en resistencia y su rutina en gesto de dignidad. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, alguien muy joven, casi una niña, estaba a punto de cruzar el umbral que separa el miedo de la decisión. Y su nombre ese sí quedaría escrito. Pedro Velarde no despertó pensando en la gloria. Despertó con la incomodidad persistente de quien lleva días sabiendo que algo no encaja, y aún así, ha seguido obedeciendo. Como muchos oficiales españoles aquel mes, se había acostumbrado a una contradicción diaria. Vestir uniforme sin ejercer mando, portar armas sin permiso para usarlas, pertenecer a un ejército que miraba cómo otro ocupaba su ciudad. El parque de artillería de Monteleón estaba tranquilo a primera hora. Demasiado. Velarde recorrió el patio con paso firme, observando a los hombres, comprobando piezas sin dar órdenes innecesarias. Sabía que la artillería española tenía cañones, pólvora y personal suficiente para algo más que custodiar un recinto. Cuando comenzaron a llegar noticias confusas desde el centro, gritos, disparos, campanas, Velarde no necesitó informes formales. Entendió de inmediato que la obediencia pasiva había caducado. El capitán Daoiz llegó poco después. No hubo discursos. Se miraron. Bastó eso. La decisión no fue impulsiva ni heroica, fue profesional. Sacar los cañones, abrir el parque, permitir que el pueblo entrara y se armara con lo que hubiera. Convertir una instalación militar en un bastión improvisado. Velarde supervisó la colocación de las piezas con precisión. No levantó la voz. Ajustó ángulos. Corrigió posiciones. Sabía que no se trataba de resistir indefinidamente, sino de causar el mayor daño posible antes de caer. Esa mañana, la artillería española disparó con intención por primera vez desde la ocupación. Los primeros ataques franceses fueron rechazados. La sorpresa jugó a favor de los defensores. Velarde se movía de una pieza a otra, atento a cada detalle, ajeno ya al ruido exterior. En un momento dado, ayudó personalmente a apuntar un cañón. El disparo destrozó una columna enemiga que avanzaba confiada. El parque se llenó de gritos y humo. Velarde sonrió apenas un segundo. No por satisfacción sino por claridad. Aquello era lo que debía estar haciendo. La superioridad francesa terminó imponiéndose. Llegaron refuerzos. La presión aumentó. Los defensores caían uno a uno. Velarde siguió en su puesto hasta que una bala lo alcanzó de lleno. Cayó sin dramatismo, en plena mañana antes de que el parque fuera definitivamente tomado. Murió allí, en Monteleón, antes del mediodía. No vio el final del combate. No supo cómo su nombre quedaría unido para siempre al de Daoiz. Murió como vivió aquella mañana, cumpliendo su deber cuando el deber dejó de estar escrito. Mientras su cuerpo yacía en el patio, la resistencia continuó unos minutos más. Y en otro punto del parque, Daoiz seguía combatiendo. Luis Daoiz no era un hombre impulsivo.
Había aprendido la disciplina no como sometimiento, sino como forma de claridad. En los meses previos esa claridad había sido puesta a prueba cada día. Órdenes ambiguas, silencios impuestos, la humillación de ver tropas extranjeras pasear por Madrid con autoridad tácita mientras el ejército español permanecía inmóvil, reducido a presencia decorativa. Aquella mañana, sin embargo, no hubo ambigüedad. Cuando los primeros vecinos llegaron al parque de artillería de Monteleón, Daoíz los vio entrar con una mezcla de alarma y determinación. No eran soldados. Eran hombres y mujeres del barrio, algunos heridos, otros armados con navajas, palos, herramientas. No pedían instrucciones técnicas, pedían amparo. Daoíz entendió en ese instante que la neutralidad había dejado de ser una opción legítima. Ordenó abrir las puertas del parque. Permitió que el pueblo entrara. Mandó repartir cartuchos. Colocó a los artilleros en sus puestos. Aquello no fue una rebelión improvisada, fue una decisión consciente de desobediencia, tomada con pleno conocimiento de sus consecuencias. Daoíz sabía que ningún auxilio llegaría. Sabía que el parque no estaba preparado para un asedio prolongado. Aún así, decidió resistir. Durante horas, Monteleón se convirtió en un punto fijo en una ciudad que se descomponía. Los ataques franceses se sucedían con mayor intensidad. La artillería española respondía con precisión. Cada disparo era medido, cada movimiento calculado para retrasar lo inevitable. Daoíz se movía entre las piezas, corrigiendo, animando, sosteniendo la moral sin palabras grandilocuentes. En un momento dado, cuando una brecha amenazó con abrirse, tomó un fusil y combatió como un soldado más. No se parapetó tras su rango. Su autoridad ya no procedía del grado, sino del ejemplo. Cuando Velarde cayó, Daoíz lo supo. No se detuvo. No miró atrás. Sabía que el tiempo del duelo no era ese. La lucha continuó con una ferocidad casi silenciosa, sostenida por la certeza de que cada minuto ganado tenía valor en sí mismo. La munición comenzó a agotarse. Los franceses entraron finalmente en el parque. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. Daoíz resultó herido de gravedad. Aún así, siguió dando órdenes, negándose a rendirse. Solo cuando la resistencia fue materialmente imposible y con el cuerpo ya vencido, cayó. Murió en Monteleón en la tarde del 2 de mayo, cuando el parque fue tomado. Murió después de Velarde, como corresponde a la verdad histórica. Murió sabiendo que había hecho lo único que podía hacer un oficial español en aquel momento: defender Madrid sin esperar permiso. Su cuerpo fue tratado con respeto incluso por el enemigo. Algunos franceses testigos de su conducta reconocieron su valor. Ese reconocimiento, tardío e inútil, no le devolvió la vida, pero dejó constancia de algo esencial: la dignidad no necesita victoria para existir. Mientras Monteleón caía, Madrid seguía combatiendo en otros puntos. Y en una calle cercana, una mujer, Clara del Rey, se disponía a hacer lo que la historia tardaría años en aceptar como acto de guerra legítimo. Clara del Rey no salió de su casa pensando en combatir. Salió porque oyó el ruido y porque entendió, con una claridad inmediata, que aquel ruido no se resolvería solo. No era ignorancia ni temeridad. Era la lucidez de quien sabe que hay días en los que quedarse equivale a consentir. Vivía cerca del parque de artillería de Monteleón. Demasiado cerca como para fingir distancia. Desde primeras horas de la mañana había visto pasar vecinos armados con lo que podían, heridos apoyados unos en otros, mujeres que corrían llevando agua o trapos. Vio también a soldados españoles entrar y salir con premura contenida. Monteleón no era ya un cuartel, era un punto de gravedad. Clara no llevaba armas cuando llegó. Llevaba determinación. Se ofreció para lo que hiciera falta y no esperó respuesta. Dentro del parque, el aire estaba cargado de pólvora y tensión. Los cañones disparaban con intervalos cada vez más cortos. La munición era el problema. Siempre lo es cuando las resistencias son improvisadas. Clara empezó a llevar cartuchos.
Los tomaba de donde los artilleros se los indicaban y corría con ellos hasta las piezas. No preguntaba. No se detenía. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo doméstico, encontró un ritmo nuevo: ir, entregar, volver. En cada trayecto esquivaba esquirlas, cuerpo sumo. No gritaba. Se movía con una concentración que excluía el miedo. Algunos intentaron disuadirla. No insistieron. Aquella tarde, la insistencia era un lujo. Cuando los franceses intensificaron el ataque y lograron aproximarse al parque, el riesgo se volvió extremo. Clara siguió moviéndose. En uno de esos recorridos, una bala la alcanzó. Cayó de inmediato. No hubo palabras finales ni gesto teatral. Cayó con los cartuchos aún en las manos. Murió en la tarde del 2 de mayo, en Monteleón, mientras la resistencia todavía se sostenía. Murió cumpliendo una función esencial: mantener el fuego. Su muerte fue advertida por quienes estaban cerca. Algunos se detuvieron un segundo. No más. La lucha continuaba. El tiempo del llanto quedaría para después, si es que quedaba. Más tarde, cuando todo hubo terminado, cuando el parque cayó y la represión se extendió por la ciudad, su nombre empezó a circular. No como consigna, sino como recuerdo concreto: la mujer que llevaba cartuchos, la que no se apartó cuando otros dudaban, la que murió haciendo posible que otros siguieran luchando. Madrid no la olvidó de inmediato. Tardó años en saber cómo nombrarla. Durante mucho tiempo su gesto incomodó a quienes preferían una historia más ordenada, con papeles bien definidos. Pero la verdad era sencilla y difícil de digerir. Aquel día las mujeres combatieron y lo hicieron sin pedir permiso a la historia. Mientras el cuerpo de Clara del Rey quedaba tendido en el interior del parque, la tarde avanzaba hacia su desenlace. Daoiz resistía aún. Y en otra parte de la ciudad, un joven oficial, Jacinto Ruiz, seguía luchando con una herida que no lo había detenido. Jacinto Ruiz llevaba horas combatiendo cuando comprendió que el cuerpo empezaba a fallarle. No fue un pensamiento dramático, sino una constatación física. El brazo no respondía con la misma precisión, la respiración se volvía más corta, el ruido parecía llegar con un leve retraso. Aún así, siguió en su puesto. No por obstinación, sino porque aquel no era un día para medir fuerzas, sino para sostenerlas mientras quedaran. Había entrado en Monteleón desde el primer momento, junto a Daoiz y Velarde. Como ellos, había aceptado la desobediencia no como gesto político, sino como acto profesional. Un oficial de artillería no podía permitir que sus cañones quedaran mudos mientras la ciudad era atacada. Esa lógica simple y férrea guiaba cada una de sus decisiones. Cuando comenzaron los asaltos más duros, Jacinto Ruiz se movía entre las piezas con rapidez, corrigiendo posiciones, animando a los artilleros, supliendo ausencias. No levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. En el parque, todos sabían que la resistencia dependía de mantener el fuego y de no ceder al pánico. La herida llegó en plena tarde. Una bala lo alcanzó de lleno. El impacto lo derribó. Durante un instante el ruido se apagó. Vio el cielo fragmentado por el humo, oyó voces lejanas. Intentó incorporarse y no pudo. La sangre empapaba el uniforme con rapidez alarmante. Aún así, se negó a ser retirado de inmediato. Dio una orden más. Luego otra. Solo cuando la pérdida de fuerzas fue evidente, permitió que lo apartaran. Fue uno de los últimos en caer antes de que el parque quedara definitivamente tomado. No murió aquel día. Eso es importante decirlo. Sobrevivió al 2 de mayo, pero no salió indemne. Quedó gravemente herido, marcado para siempre por aquella jornada. Mientras Daoiz y Velarde yacían ya sin vida, Jacinto Ruiz fue hecho prisionero, tratado por los franceses y más tarde liberado en un intercambio. Su cuerpo, sin embargo, ya no volvería a ser el mismo. Durante los días siguientes, mientras Madrid sufría la represión y los fusilamientos, Jacinto Ruiz convalecía. Escuchaba noticias fragmentarias. Sabía lo que había ocurrido en Monteleón.
Sabía quiénes habían caído. Sabía también que la lucha no había terminado, aunque él ya no pudiera sostener un arma. Años después moriría a consecuencia de aquellas heridas, en 1813. No en un campo de batalla glorioso, sino como mueren muchos soldados, arrastrando en el tiempo las consecuencias de un día decisivo. Su supervivencia no fue premio ni alivio completo, fue memoria encarnada. En la tarde del 2 de mayo, mientras Jacinto Ruiz era retirado del parque, Madrid entraba en su fase más oscura. La resistencia organizada se agotaba. La superioridad francesa se imponía. Y con la caída de Monteleón, la ciudad quedaba militarmente sometida. Pero algo ya había ocurrido. El levantamiento no había sido un motín pasajero. Había producido muertos con nombre, gestos irreversibles, decisiones que no podían borrarse. La sangre derramada empezaba a circular como noticia, como rumor, como certeza. Y esa certeza, avanzando por caminos secundarios y por bocas temblorosas, estaba a punto de llegar a una villa cercana. A Móstoles. No conocía a Manuela Malasaña. Y sin embargo, cuando pienso en aquella noche, pienso en ella como si hubiera pasado por mi cocina, como si hubiera dejado su sombra junto al quicio de la puerta. Las noticias llegaron rotas, sin forma precisa. Madrid había combatido. Madrid había caído. Madrid estaba siendo castigada. Eso era lo que sabíamos al caer la tarde del 2 de mayo. Lo sabíamos por los que huían, por los que hablaban atropelladamente, por los que no podían dejar de temblar aunque el calor apretara. Yo pensaba en las muchachas. Siempre pienso en ellas cuando los hombres hablan de guerra. En las que cosen, en las que llevan agua, en las que ayudan sin saber que ya están dentro de algo que no eligieron. Pensaba en ellas porque yo también lo había sido, y porque sé lo poco que necesita el poder para declarar culpable a una mujer pobre. Manuela tenía 17 años. Costurera. Tijeras en el bolsillo. Nada más. No murió luchando. Murió cuando ya no había lucha, y eso es lo que vuelve su muerte insoportable. La detuvieron al anochecer, cuando Madrid estaba ya sometida. No llevaba fusil, ni navaja, ni pólvora. Llevaba la herramienta de su oficio, y en aquel momento eso bastaba. No hubo juicio. No hubo explicación. La noche del 2 de mayo fue una noche sin reglas. Los soldados tenían órdenes amplias, vagas, terribles. Escarmentar. Limpiar. Hacer sentir el peso de la derrota. A Manuela la mataron esa noche. No al amanecer del día 3, no en un fusilamiento colectivo, no ante una fila de condenados. La mataron en la oscuridad, en un lugar impreciso con la rapidez con que se elimina un estorbo. Tenía edad para estar aprendiendo a vivir, y murió aprendiendo algo que nadie debería aprender, que el miedo no siempre protege. Cuando supe de ella pensé en su madre. Pensé en cómo se vuelve a casa cuando ya no hay hija. Pensé en el silencio que deja una joven en una casa humilde. Madrid aquella noche estaba llena de silencios nuevos. Mientras tanto, y esta palabra me duele escribirla, los caminos empezaban a traer la noticia hacia los pueblos cercanos. La sangre no viajaba sola. Viajaba acompañada de nombres, de detalles, de historias mal contadas pero ciertas en lo esencial. Móstoles aún dormía en apariencia. Pero la noche del 2 de mayo ya se había instalado en nuestras paredes. Y cuando amaneciera, nada volvería a ser igual, ni siquiera para quienes no habían oído un solo disparo. De la mujer del delantal rojo nadie supo su nombre. Y quizá por eso su gesto fue tan limpio. La vieron en la Puerta del Sol, o en una de las calles que desembocan en ella. Las versiones no coinciden porque aquel lugar era un torbellino, pero todos los testimonios franceses repiten un detalle con una precisión incómoda. Llevaba un delantal rojo. No rojo vivo, sino oscurecido por el uso, por el trabajo diario, por la grasa y el polvo de la casa. Un delantal de mujer que no había salido a la calle para combatir. Salió porque algo se rompió delante de ella. Un disparo, un sablazo o una carga.
No sabemos exactamente cuál fue el instante, pero sí el resultado. Un hombre cayó a pocos pasos, y ella supo sin preguntar, sin comprobar, que no volvería a levantarse. Marido, hermano, hijo. El parentesco cambia según quien lo cuente. El vínculo no. No gritó. Eso también lo repiten los relatos. No hubo alarido ni lamento. Hubo un gesto breve, casi doméstico. Llevó la mano al bolsillo, sacó una navaja pequeña, herramienta, no arma, y avanzó. El soldado francés no la vio venir. Nadie esperaba eso de una mujer con delantal. El primer corte fue torpe, no letal. El segundo alcanzó carne. Hubo sorpresa. Hubo un instante de confusión. Y luego de inmediato la reacción. La abatieron allí mismo. No hubo diálogo. No hubo intento de huida. No hubo tiempo para convertirla en ejemplo. Cayó al suelo con el delantal extendido como una mancha más entre tantas. Su cuerpo quedó a la vista durante un rato, hasta que la violencia siguió su curso y dejó de ser singular. Murió en la mañana del 2 de mayo, cuando la ciudad todavía combatía, cuando la línea entre civil y combatiente ya había desaparecido. Murió en combate directo, no detenida, no juzgada, no escarmentada después. Murió porque el duelo se le volvió acción. Los franceses anotaron el hecho como una anomalía. Una mujer armada. Un ataque inesperado. Un exceso del populacho. Para ellos fue un incidente más en una mañana imposible de controlar. Para Madrid fue otra cosa. Porque aquel gesto breve e inútil desde el punto de vista militar, confirmó algo que ya no tendría vuelta atrás. No había retorno al orden anterior. Cuando una mujer trabajadora, sin nombre, sin consigna, sin mando, atacaba a un soldado del ejército más poderoso de Europa en pleno centro de la ciudad, era porque la ciudad entera había cruzado un umbral. A esa misma hora, en otros puntos, los vecinos levantaban barricadas improvisadas. Los artesanos salían de sus talleres. Las campanas seguían tocando a rebato. Y en Monteleón los cañones aún resistían. La mujer del delantal rojo no lo supo. No necesitó saberlo. Su historia no continuó. No tuvo después. Pero quedó fijada en la memoria enemiga, que a veces es la más sincera cuando no pretende homenajear. Mientras su cuerpo era retirado, o quizá no, Madrid seguía luchando. Y unas calles más al sur, un herrero dejaba su yunque por última vez. El hierro estaba caliente cuando empezó todo. No es una metáfora. El herrero lo recordaría si hubiera podido recordarlo por ese detalle mínimo. El color exacto del metal al rojo, el sonido del martillo cayendo con su cadencia habitual, el sudor cayendo por la sien como cualquier otro día. La guerra entró en su taller sin anunciarse, como entran las desgracias verdaderas. El barrio de Atocha no era un lugar de discursos. Era un lugar de paso, de oficios, de carros y mulas. Cuando llegaron los primeros gritos, el herrero no salió de inmediato. Escuchó. Eso también importa. No fue un arranque ciego, sino una decisión lenta, casi profesional, entender qué estaba ocurriendo antes de actuar. Luego oyó los disparos. No venían de lejos. Venían demasiado cerca como para fingir que no le incumbían. Cerró el fuelle, dejó el hierro a medio trabajar y se asomó a la puerta. Vio a vecinos correr, vio soldados avanzar en formación irregular, vio cuerpos en el suelo que no parecían cuerpos aún, solo obstáculos. No volvió a entrar. Cogió el martillo. No buscó otra cosa. No tenía otra cosa. El martillo era prolongación de su brazo desde hacía años. Sabía su peso exacto, su alcance, su límite. No pensó en vencer a nadie. Pensó en detener. El primer enfrentamiento fue torpe. El soldado francés llevaba fusil y bayoneta. El herrero llevaba hierro y rabia contenida. El martillo no acertó de lleno, pero obligó al soldado a retroceder. Eso bastó para que otros vecinos se sumaran. Durante unos minutos breves intensos, la calle fue suya. Los franceses reaccionaron rápido.
Los registros posteriores anotaron algo seco, casi clínico. Muerto un individuo armado con martillo. Nada más. No nombre, no edad, no oficio. Pero el detalle del arma quedó consignado. No era habitual. No era reglamentaria. Era prueba de algo que aquel ejército no terminaba de comprender. El herrero cayó en la mañana del 2 de mayo, a pocos metros de su taller. Cayó sin desplazarse, sin épica añadida, sin testigos que supieran contar su historia completa. Su cuerpo quedó tendido junto al martillo, y durante un rato nadie se atrevió a recogerlo. La calle todavía no había decidido quién mandaba. Más tarde, cuando todo fue retomado, alguien cerró la puerta del taller. Dentro, el hierro se enfrió solo. Nadie terminó la pieza. Nadie volvió a usar aquel yunque durante días. Madrid estaba llena de hierros enfriándose. Y mientras eso ocurría en Atocha, en otros puntos de la ciudad la guerra adoptaba otra forma. No horizontal, sino vertical. Desde las casas. Desde los balcones. Desde los lugares donde la vida privada y la pública se tocaban sin remedio. Ella no bajó a la calle. Eso es lo primero que conviene decir, porque durante mucho tiempo se confundió el valor con el desplazamiento. Como si el coraje necesitara pisar el empedrado para existir. Aquella mañana del 2 de mayo, Madrid combatió también desde arriba, y no fue una posición secundaria. La mujer del balcón vivía en una casa estrecha, de varias alturas, en una calle por la que necesariamente debían pasar los soldados. No era una vía principal, pero conectaba dos de ellas. Desde allí se oían los gritos con claridad y los disparos con eco seco, multiplicado por las fachadas. Al principio observó. No por cobardía sino por cálculo. Vio correr a los vecinos. Vio caer a uno. Vio a los soldados avanzar con la prisa de quien ya no distingue bien a quién dispara. Vio cómo la calle dejaba de ser tránsito y se convertía en escenario. Entonces actuó. No tenía armas. Tenía casa. Y la casa en ese momento se volvió arsenal. Macetas, piedras, objetos pesados que durante años habían sido parte del orden doméstico. Los lanzó uno a uno midiendo el momento, esperando el paso justo. No gritaba. No llamaba la atención. Era un gesto repetido, casi metódico. Uno de los objetos alcanzó a un soldado. Cayó. No murió en el acto, pero quedó fuera de combate. Los demás se detuvieron un instante. Miraron arriba. Buscaron el origen. Ella se retiró del balcón. No huyó. Se apartó lo justo. Sabía que el anonimato era frágil y que bastaba una mirada acertada para romperlo. Durante unos minutos, la calle quedó suspendida en una tensión incómoda. Luego el avance continuó. La mujer volvió a aparecer una vez más. Ese segundo gesto fue el que la perdió. Alguien señaló. Un vecino quizá. O un soldado con mejor vista. No lo sabemos. Lo cierto es que la casa quedó marcada. Ella no murió en ese instante. Eso también importa. Su acción pertenece a la mañana del 2 de mayo, pero su destino quedó sellado entonces. Cuando más tarde los franceses retomaron el control de la zona cuando comenzaron las detenciones selectivas, la casa fue registrada. No hacía falta encontrar pruebas complejas. Bastaba una acusación. Fue detenida ese mismo día, en algún punto entre la tarde y la noche. No sabemos su nombre. No sabemos con certeza dónde murió, ni si murió esa misma noche o en las horas siguientes. Sabemos que no volvió. Que su gesto, mínimo y doméstico, tuvo consecuencias irreversibles. Que el balcón quedó vacío. En muchos edificios de Madrid ocurrió algo parecido. Ventanas cerradas de golpe. Persianas bajadas. Silencios densos. La guerra vertical había sido breve, pero había dejado huella. No había sido una anécdota. Había demostrado que la ciudad entera podía convertirse en frente, incluso sin bajar a la calle. Mientras eso sucedía, otros corrían.
Entre ellos, un muchacho demasiado joven para comprender del todo lo que estaba pasando, pero lo bastante rápido para moverse entre los disparos. Un muchacho al que nadie dio órdenes y que, sin saberlo, se convirtió en hilo entre fragmentos de una ciudad rota. El muchacho mensajero no llevaba uniforme. No llevaba arma. No llevaba siquiera un destino claro. Lo que llevaba era velocidad, y en una ciudad caótica eso era más valioso que cualquier fusil. Tenía 14 o 15 años, nadie lo supo con certeza, y había aprendido a moverse por Madrid mucho antes de que Madrid se volviera peligrosa. Conocía atajos, portales que comunicaban patios, callejones que no figuraban en los mapas. Aquella mañana del 2 de mayo, ese conocimiento dejó de ser un juego y se convirtió en salvación ajena. Empezó casi sin darse cuenta. Un vecino le gritó una frase incompleta: en Sol, están entrando. Otro le pidió que avisara a unos conocidos más arriba. Un tercero le dio una dirección mal pronunciada. El muchacho no preguntó. Asintió y corrió. Corría agachado cuando podía. Corría erguido cuando el gentío lo protegía. Aprendió rápido a leer el sonido. Los disparos aislados no eran lo mismo que las descargas cerradas. El ruido de cascos anunciaba muerte veloz. El silencio repentino era casi peor. Llevaba mensajes breves. Orales. Nada escrito. Frases que no parecían importantes hasta que se decían en el lugar correcto. Por aquí no paséis. En esa calle ya están. En Monteleón resisten. No sabía qué era Monteleón. Supo, sin embargo, que había que llegar allí. En uno de los trayectos vio caer a un hombre. Se detuvo un instante. No ayudó. No pudo. Aquella decisión lo acompañaría mucho tiempo, si es que tuvo tiempo después. Siguió corriendo porque alguien tenía que llegar. Su figura aparece en varios testimonios indirectos. No con nombre sino como referencia. Un muchacho que iba y venía, un chico que avisaba, un crío que corría entre los disparos. No hay registro de su muerte. Tampoco de su supervivencia. Desaparece. Y eso históricamente es exacto. Muchos desaparecieron aquel día sin dejar rastro documental. Ni fusilados con nombre ni muertos en combate registrados. Simplemente absorbidos por el caos. El muchacho mensajero es uno de ellos. Su historia pertenece a la mañana del 2 de mayo, cuando todavía era posible moverse, cuando la ciudad no había sido cercada por completo, cuando el desorden era paradójicamente una forma de resistencia. Más tarde eso sería imposible. Cuando el control se impuso, cuando los franceses cerraron las calles, cuando los registros comenzaron, ya no hubo mensajeros espontáneos. Solo detenidos. Solo listas. Solo miedo organizado. A esa misma hora, no lejos de donde el muchacho corrió por última vez, un soldado español tomaba una decisión silenciosa. No tenía órdenes. Tenía conciencia. Y eso bastó. El soldado llevaba horas quieto. Acuartelado como tantos otros. Con el fusil apoyado, la bayoneta limpia, el uniforme correcto. Las órdenes eran claras y al mismo tiempo insoportables por su ambigüedad. No intervenir. Permanecer. Esperar. Dejar que la ciudad se resolviera sola. Desde el patio del cuartel llegaban los ruidos amortiguados de Madrid. No eran rumores, eran detonaciones. Gritos. Campanas que no tocaban a misa. El soldado reconocía esos sonidos. Había aprendido a distinguirlos en otras circunstancias, en ejercicios, en maniobras. Aquello no era un ejercicio. Nadie dio la orden. Eso también es importante decirlo. No hubo arenga. No hubo oficial que alzara la voz. Hubo un momento, casi imperceptible, en el que el soldado dejó de mirar al suelo y miró a la puerta. Luego a sus compañeros. Algunos evitaban la mirada. Otros fingían no oír. Él sí oía. Salió solo. No corriendo, no con gesto teatral.
Salió como quien se equivoca de sitio y decide no corregirse. Cruzó el umbral del cuartel y al hacerlo, entendió que ya no había marcha atrás. Aquella puerta no se cerraría igual para él. En la calle, la guerra tenía otra textura. No había formación. No había líneas claras. Había vecinos armados con lo que podían, cuerpos en el suelo, disparos que venían de direcciones contradictorias. El soldado se integró sin presentarse. Nadie se lo pidió. Bastó con que levantara el fusil. Disparó. No por odio. Por alineación. Aquella mañana, la neutralidad había dejado de existir. O se estaba dentro o se estaba fuera. El soldado eligió. Combatió durante un tiempo imposible de medir. Minutos, quizá una hora. Cambió de calle. Protegió una retirada. Cubrió a un grupo que llevaba a un herido. No lideró nada. No buscó protagonismo. Fue uno más, y eso en aquel contexto era decisivo. No murió allí. Tampoco quedó indemne. Cuando la presión francesa aumentó, cuando comenzaron las cargas más organizadas, se dispersó con los demás. Es posible que se deshiciera del uniforme. Es probable que se escondiera. No hay registro de su captura ese día. Tampoco de su recompensa. Su gesto quedó en una zona incómoda de la historia. No fue oficial. No fue autorizado. No pudo ser celebrado en partes militares. Pero fue real. Hubo soldados españoles que, sin mando ni consigna, se unieron al pueblo el 2 de mayo. Ese soldado es uno de ellos. Mientras él desaparecía entre las calles, la mañana avanzaba hacia su límite. Los franceses comenzaban a recuperar el control. La ciudad, exhausta, empezaba a replegarse. Y en muchos portales, en muchas casas, se tomaban decisiones más silenciosas aún. ¿A quién esconder? ¿A quién cerrar la puerta? ¿A quién negar? En uno de esos portales, un vecino optó por no mirar hacia otro lado. El vecino del portal no salió a la calle. Y sin embargo, aquel día decidió más que muchos que sí lo hicieron. El vecino del portal oyó los pasos precipitados antes de oír los disparos cercanos. Supo distinguirlos. No eran pasos de huida limpia, sino de alguien que corre mal, apoyándose donde puede, dejando rastro. Cuando abrió la puerta apenas un palmo, vio la sangre antes que el rostro. No preguntó. Ese gesto, no preguntar, fue su manera de tomar partido. Hizo pasar al herido, cerró, echó el cerrojo y se apoyó un instante contra la madera, como si el cuerpo necesitara comprender lo que acababa de hacer. Después actuó. Subió al herido por la escalera estrecha, lo metió en la primera habitación disponible, improvisó vendas con sábanas viejas. El herido no habló mucho. No hacía falta. Bastaba con ver el uniforme roto, el dolor mal contenido, la respiración irregular. El vecino sabía lo que significaba esconderlo. Sabía también que no hacerlo significaba algo peor. Durante horas, la casa fue un territorio suspendido. Desde la ventana se oían los disparos cada vez más espaciados. Desde la escalera ningún ruido. Cada golpe en la calle parecía dirigido a esa puerta concreta. El vecino no se movía. Escuchaba. Esperaba. La mañana del 2 de mayo se agotó así, no con grandes gestos, sino con casas cerradas y decisiones sin testigos. Cuando los franceses retomaron el control del barrio, comenzaron los registros. No entraban en todas las casas, pero entraban en suficientes como para sembrar el miedo. En algún punto, quizá por delación, quizá por azar, llamaron a su puerta. El herido ya no estaba. No porque hubiera muerto allí, sino porque el vecino había entendido algo esencial. Esconder no era suficiente. Había que mover. Había que sacar. En algún momento de la confusión, con la ciudad aún sin dominar del todo, lo había hecho salir por otro portal, hacia otro refugio. Eso no lo salvó. El vecino fue detenido igualmente. No llevaba armas. No había combatido. Pero su casa olía a sangre reciente y eso bastó.
Lo sacaron sin permitirle explicaciones. No gritó. No suplicó. Sabía que no servía. No sabemos con certeza cuándo murió. Es probable que fuera esa misma noche o en la madrugada siguiente, cuando comenzaron las ejecuciones selectivas. Su nombre no figura en los cuadros. No hay calle que lo recuerde. Pero su gesto pertenece al 2 de mayo tanto como cualquier disparo. Porque aquel día Madrid no se sostuvo solo con quienes salieron a la calle, sino también con quienes abrieron una puerta sabiendo el precio. A Esteban Fernández de León yo no lo vi en Madrid, pero su manera de estar allí me fue contada con una precisión que no deja lugar a dudas. Hay hombres cuya presencia no necesita espectáculo para hacerse notar. Él fue uno de esos. No salió a la calle con el pueblo. No porque le faltara valor, sino porque entendió antes que muchos que aquel día no solo se luchaba con el cuerpo. Madrid estaba ardiendo, sí, pero también estaba siendo observada, medida, evaluada por quienes sabían cómo se escriben las derrotas. Fernández de León se movía entre despachos y pasillos, entre edificios que aún conservaban una apariencia de orden mientras la ciudad se descomponía por fuera. Había sido intendente del ejército. Conocía el engranaje administrativo de la guerra y, sobre todo, el lenguaje con el que se disfraza la cobardía de prudencia. Aquella mañana vio cómo las autoridades vacilaban, cómo se hablaba de contención mientras los disparos ya no eran rumores. No se engañó. Entendió que el levantamiento no iba a ser reconocido, ni protegido ni encauzado desde arriba. Que Madrid estaba sola. Y que una vez sofocado el combate, vendría algo peor: la represión legalizada, la violencia ordenada, los castigos ejemplares. Lo vio venir no por intuición, sino por experiencia. Mientras el pueblo combatía, Fernández de León pensaba en lo que vendría después. Pensaba en cómo evitar que aquello quedara reducido a un motín sin consecuencias. Pensaba en la necesidad de que la sangre derramada tuviera continuidad política, no para justificarla, sino para impedir que fuera enterrada bajo decretos y silencios. Pensaba en España no como idea abstracta, sino como territorio que debía reaccionar o desaparecer como sujeto. Se reunió con quienes compartían esa lucidez incómoda. Habló poco. Escuchó más. No propuso arengas ni alzamientos inmediatos. Dijo algo mucho más peligroso: que era necesario declarar lo que estaba ocurriendo, sacarlo de Madrid, convertirlo en asunto común. Que si no se hacía, la historia sería escrita por otros con otra tinta. Fue entonces cuando decidió marcharse. No huyó. Salió con propósito. Sabía que quedarse en Madrid significaba quedar atrapado en una ciudad ocupada, vigilada, condenada al silencio forzado. Sabía también que fuera de la capital aún había autoridades que no estaban bajo control directo, villas que conservaban legitimidad legal y podían actuar con rapidez. Pensó en Móstoles. No por grande ni por influyente, sino por posible. Porque estaba lo bastante cerca para recibir la noticia aún caliente, y lo bastante lejos para no estar sometida de inmediato. Porque tenía alcaldes ordinarios, con firma válida, con autoridad reconocida. Porque allí, quizá, todavía se podía hacer algo que no fuera morir o callar. Cuando Fernández de León abandonó Madrid, la mañana no había terminado del todo. El combate seguía en algunos puntos. Monteleón resistía. Pero él sabía que aquello tenía un límite temporal claro y brutal. Y decidió no esperar a comprobarlo con sus propios ojos. Llevaba consigo una certeza, no un texto. Llevaba la convicción de que el silencio sería una forma de traición. Más tarde, cuando su nombre llegó a mi casa unido al de otros, comprendí que su papel no había sido el del héroe visible, sino el del hombre que se negó a aceptar que la sangre bastara por sí sola. Y supe que, a partir de ese momento, los caminos empezarían a hablar. A Juan Pérez Villamil lo describieron todos del mismo modo, aunque ninguno usó las mismas palabras. Decían que no alzaba la voz, que no corría, que no gesticulaba, que además, mientras otros hablaban atropelladamente de muertos y disparos,
Él escuchaba como si estuviera ordenando un texto invisible. Y supe, al oírlo, que ese hombre no estaba pensando solo en el día, sino en cómo iba a sobrevivir el día en la memoria. Villamil era jurista. Auditor del Consejo de Guerra. Había aprendido a moverse en un mundo donde las palabras no sirven para consolar, sino para producir efectos reales. Aquella mañana del 2 de mayo, mientras Madrid se deshacía en la calle, él comprendió algo esencial: que la violencia por sí sola no funda nada si no encuentra una forma de ser dicha. No combatió. No porque rehúya el riesgo, sino porque su campo era otro. Su batalla estaba en el terreno donde se decide qué es delito y qué es deber. Y aquel día, esa frontera se había vuelto peligrosamente móvil. Vio cómo las autoridades se descomponían. Cómo se hablaba de disturbios mientras la artillería disparaba contra civiles. Cómo se preparaba ya el lenguaje con el que, al día siguiente, se justificarían los fusilamientos. Villamil entendió que el relato oficial estaba formándose al mismo tiempo que los cadáveres. Eso no lo podía permitir. Se reunió con Fernández de León. No para lamentarse, sino para confirmar lo evidente: Madrid iba a ser silenciada. No hoy, quizá no mañana, pero pronto. El poder tenía demasiadas herramientas para convertir lo ocurrido en una nota al pie, en un exceso castigado, en una anomalía corregida. Fue entonces cuando Villamil hizo lo que sabía hacer. Empezó a pensar un texto. No lo escribió aún. Eso es importante. Primero lo pensó. Midió cada término, cada fórmula, cada llamada implícita. Sabía que no podía ser un panfleto, ni un grito, ni una arenga. Tenía que parecer y ser un documento administrativo legítimo, reconocible por cualquier autoridad local de España. Un texto que circulara sin levantar sospechas inmediatas, pero que contuviera una carga inequívoca. Un texto que dijera: esto es una guerra, aunque no usara esa palabra. Villamil sabía que en Madrid ya no podría firmarse nada así. La capital estaba ocupada, de hecho vigilada, cercada. Cualquier documento nacería muerto. Hacía falta sacarlo fuera. Hacía falta una villa cercana, con alcaldes ordinarios, con sellos válidos, con capacidad de actuar en nombre de la legalidad existente, aunque esa legalidad estuviera siendo traicionada. Pensó también en el riesgo. No solo el suyo. El de quienes firmaran. El de quienes distribuyeran. El de quienes recibieran el texto y decidieran actuar. Aquel papel no iba a ser una proclama inocente. Iba a ser una acusación directa contra el poder militar francés y, por extensión, contra quienes colaboraran con él. Cuando decidió marcharse, ya sabía lo que escribiría. No llevaba el texto consigo. Llevaba algo más peligroso: la forma exacta de las palabras. Eso no se confisca en un registro. Eso no se pierde en una huida. Eso viaja con el hombre que lo ha pensado. Mientras Madrid seguía combatiendo en sus últimos focos, mientras Monteleón resistía las horas finales, Juan Pérez Villamil salió de la ciudad con una misión silenciosa: convertir la sangre en declaración, el caos en llamada, la derrota inmediata en inicio. Más tarde, cuando su nombre llegó hasta mí unido a una hoja firmada, entendí que aquel día no solo hubo quienes murieron defendiendo la ciudad, sino también quienes se negaron a permitir que su muerte fuera inútil. Y supe que, a partir de ese momento, el camino ya estaba trazado. Nunca he creído que los caminos sean solo distancia. Ese día lo comprendí mejor que nunca. El camino que unía Madrid con Móstoles no era largo, pero estaba cargado de una tensión nueva, como si el aire mismo supiera que algo viajaba en él que no podía ser detenido sin violencia. Quienes salieron de la ciudad lo hicieron sin anunciarse. Nadie llevaba papeles a la vista. Nadie hablaba más de lo imprescindible. Madrid empezaba a llenarse de ojos y no todos eran extranjeros. El miedo agudiza la vigilancia y también la traición. Eso lo sabían bien quienes conocían la ciudad por dentro. Villamil y Fernández de León no viajaron como héroes. Viajaron como hombres que necesitaban pasar desapercibidos.
Vestían sin signos llamativos, sin distintivos que los delataran como lo que eran, portadores de una decisión peligrosa. No tomaron el primer camino que se ofrecía, sino el que permitía mezclarse con otros que huían por motivos más simples y por eso mismo, más creíbles. El peligro no estaba solo en los soldados. Estaba en las preguntas inoportunas, en el exceso de palabras, en el gesto nervioso que llama la atención. Estaba en los controles improvisados, en los rumores de patrullas que aún no habían llegado pero llegarían. Estaba en la posibilidad de que alguien reconociera un rostro, una forma de hablar, una prisa mal disimulada. Avanzaban atentos a los sonidos. El retumbar lejano de la ciudad aún llegaba a ratos, amortiguado por el campo abierto. Cada detonación distante recordaba que el tiempo apremiaba. No porque hubiera prisa por llegar, sino porque cada minuto añadía muertos a la cuenta y endurecía la respuesta que vendría después. En el camino se cruzaron con otros. Vecinos que regresaban a sus pueblos, heridos que se apoyaban en familiares, hombres que no sabían explicar del todo lo que habían visto pero lo llevaban escrito en la cara. No hubo conversaciones largas. Bastaban miradas. Alguna frase suelta. Está mal. Han disparado a muchos. No se sabe lo que harán esta noche. Nadie necesitaba más. El trayecto obligó a detenerse en algún punto. No siempre avanzar es lo más seguro. A veces hay que esperar a que el peligro se desplace, a que la atención se dirija a otro lugar. El disimulo no es cobardía, es estrategia de supervivencia. Mientras tanto, el texto seguía sin estar escrito. Eso es algo que me impresiona cuando lo pienso. Todo aquel riesgo se asumía por unas palabras que aún no estaban sobre el papel. Pero estaban ya decididas. Estaban completas en la mente de quien las había concebido. El viaje no las alteró. Al contrario, las confirmó.